transitando el momento Mariano Pablón de la semana. El primero de ellos, Mariano, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda, querido? Todo muy bien. Bueno, me alegro, ¿no? Le vamos a poner garra siempre. Sí. No vamos a aflojar ahora. Están cosas del día que van a ir surgiendo. Si vamos a mostrar las debilidades, va a ser entre amigos, tranquilos. Obviamente. No en los lugares donde se da la disputa simbólica. Y si vamos a utilizar la debilidad, la vamos a utilizar para mostrar de que es algo que estamos batallando todos los días con eso, para fortalecer y para mostrarle al otro que tiene su debilidad de loco, se pone huevo, se le pone garra. Esa debilidad la puede ir pasando también y no está además, solo para poder pasarla. Cosas que son vistas como debilidades, como la ternura, el afecto. Nosotros la vamos a mostrar porque realmente consideramos que son signos de fortaleza, ver, no de debilidad. Tomarte un mate con tu vieja o tu vieja que se le complica y qué sé yo, llegar a la unión de la pared con el techo para sacar la telaraña y está en tu casa. Y bueno, a ver, deja, sacale el escobillón, hijo, y pegarle. Subite vos a la silla. Subite vos a la silla y dale, ¿viste? Claro, sí. Sí, además. Esa pequeña cosita, bueno, a la vieja le cambiaste el mundo de esa mañana. Pero totalmente, además, nuestros afectos no piden nada de nosotros. No. Y eso es algo que yo creo que es muy signo de estos tiempos, la cuestión del amor como recibir, ¿no? Del amor como dar. Totalmente. Incluso en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad con una base cristiana, católica, apostólica, romana, fuerte, una gran cantidad de creyentes, que dentro de sus parámetros y dentro de sus preceptos principales, y inclusive dentro de sus mandamientos, el amor al prójimo es una condición, es una condición. Totalmente. Es la condición a partir de la cual empezamos a pensar todo lo demás. Totalmente. Y después empezar a vivir la vida y a no perdernos por estar corriendo detrás de... Ayer escuchaba un cura y me quedó la frase dando vuelta en la cabeza. ¿Te acuerdas? Decía Francisco, y mío cuando era acá Bergoglio, la famosa frase de todavía no había un cortejo fúnebre con el camión de la mudanza atrás. Claro. Bueno, decía el cura, dice, si vos te moriste y te sobró mucha plata, hermano, algo mal hiciste. Sí. No le dé mucha más vuelta a la historia. Algo mal hiciste y alguna cosa te perdiste de vivir. Sí, yo creo que ahí hay varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, la cuestión de la plusvalía, digamos, en el sentido más marxista que se pueda llegar a pensar. ¿Cuánta vas a marrocar y para cuántas generaciones más vas a tener? Claro. Porque si simplemente juntás por juntar, hay algo del orden de lo existencial que no te estaría funcionando. No. Hay algo del orden de la trascendencia que no estaría funcionando porque estás usando la plata como un motivo en sí mismo. Sí. Y la plata es un medio para, pero no es un motivo en sí mismo. Totalmente. Creo que lo que nos hicieron creer, nos hicieron pensar en los últimos 30 años es justamente que la acumulación de dinero tiene que ser el valor principal en todos los aspectos de la vida humana. Claro. Por eso, cuando empezaron a bombardear al Estado respecto de los derechos, de la garantía de derechos, lo empezaron a bombardear desde el lado comercial, desde el lado de la rentabilidad. ¿Son actividades que son rentables? Si las hace el Estado, generalmente no, porque el Estado tiene una función social, o tiene que tenerla según nuestra visión del Estado, tiene que tener una función social. ¿Que genera ganancias? Siempre genera ganancia. O esas ganancias las genera a través del cobro de impuestos. Claro. Genera ingresos. Sí. Si esos ingresos vos los utilizás para darle un bienestar a la mayoría de la gente, tenés una concepción del Estado y de la sociedad. Claro. Si vos la usás para favorecer a los poderosos y que tengan más capacidad de acumulación, con la excusa, porque es una excusa, del derrame, tenés otro tipo de concepción, tenés una concepción neoliberal. Sí. Esa concepción neoliberal es lo que nos está jodiendo la existencia. Pero lo que vos decías al principio de esto, que tiene que ver con los tiempos, también es una variable que el neoliberalismo ha ajustado al infinito. Todo el tiempo estamos diciendo que no tenemos tiempo. Claro. Y cuando empezamos a analizar la cantidad de horas que pasamos frente a las pantallas, como si no fuera un tiempo que estamos desperdiciando, obviamente, porque podríamos tener experiencias mucho más ricas, sin las duda. Experiencias de la presencialidad. Vamos a partir de esa base. Las experiencias de la presencialidad implican a todos los sentidos. Obvio. La experiencia de
de la pantalla implica la vista y a lo sumo el oído. Sí. Con lo cual hay una limitación en sí misma sin entrar en el tema de los contenidos. Claro. De cuánta mentira y cuánta repetición de lo mismo vemos en las redes sociales, cuánto trabajo sobre determinados valores hay en la producción que parece berreta, que parece cotidiana, pero que hacen muchos medios digitales, con una clara direccionalidad al consumo, al individualismo. Fíjate, qué sé yo, hay una cantidad de videos viralizándose permanentemente que tienen que ver con la salida individual. Claro. Con, no le tengo que dar bola a los demás y tengo que manejarme yo. Totalmente, sí. Evidentemente la filosofía New Age no funcionó con ese lenguaje acá en la Argentina. Por lo menos no. Y creo que en Latinoamérica poco. Sí. Pero han encontrado otras maneras a través de chistes, a través de sketch audiovisuales, de entrar a través del humor en esa cuestión tan competitiva, individualista que proponen como cultura dominante. Me parece que son cosas que hay que ver, pero para poder verlas hay que tomarse el tiempo. Claro. Hay que frenar. Sí. Hay que frenar el mundo que nos proponen de la pantalla permanente y el mundo que nos proponen de lo superficial porque es más rápido. Claro. Tomarse el tiempo, ir, como decís vos, ayudarle a la vieja a sacar la telaraña, sentate y charla un rato con ella. Totalmente. Preguntale qué siente. Claro. Porque a lo mejor mucho de esto del individualismo está basado en no tener el tiempo para escuchar al otro. O que lo que te dice el otro te parezca banal. No, dale la importancia que tiene. Sí, bueno, a lo mejor no querés hacerme cargo de lo que el otro me puede decir. Que también el otro punto de que me puede llegar, o el otro me puede llegar a decir algo que va distinto a lo que yo pienso, o que me está marcando aquello que le vengo pifiando y no me va a gustar. Y entonces, para no escucharlo, bueno, no tengo la excusa del tiempo. De tomarme un mate con mi viejo, con un amigo, o una birra con los pibes y pensarla. Yo creo que un buen ejercicio que se puede hacer, sobre todo con los seres queridos, después a lo mejor en el laburo que existe esa competencia que es un poco más real, un poco más tangible, uno se cuide un poco más, se preserve de esas cosas, pero con los afectos, con los amigos, con la familia, con los vecinos, con esa gente que tenés cierta familiaridad, tómate el trabajo de darle siempre la razón primero y después preguntarte el resto. Claro. No contradecirlos primero. Salir directamente con tapón en punta. De esa posición de lo que vos decís estás equivocado. ¿Por qué? Porque la posta la tengo yo. Si nos corremos y nos tomamos esos 30 segundos para escuchar y evaluar lo que dice el otro, que además es una afirmación sobre su propia vida, no sobre la tuya. Claro. O sea que no tenés por qué salir a contestar. No, lo están analizando desde su lugar, desde su óptica también. A ver, lo vuelvo siempre con el ejemplo del fútbol. Viene un fútbol donde, corre, mantengamos el orden, 4 atrás, 2 en el medio, 2 abiertos, 1 adelante y demás. Y el que marca la diferencia, el que levanta la cabeza, hace la pausa y piensa. En el básquet todos corremos, le damos la pelota al base. Tenemos 24 segundos, flaco, administrala. Claro. Y él que encuentra. Porque él que tiene toda la cancha de frente, tiene la perspectiva. Todo la ve. Tiene la perspectiva. Cuando en el fútbol pasa lo mismo. Se la das al que tiene la perspectiva. El que tiene ese segundo que se sacó la marca de encima y levantó la cabeza. Claro. Tener la perspectiva nos sirve no solamente en los deportes, también nos sirve en la política. Sí, de traerlo para eso, porque hoy me parece que a lo mejor muchas veces por los egos, por la idea, por el seguir perteneciendo, esa perspectiva no hace ver y no da la oportunidad de la generación de, o del acercamiento de. Yo creo que también nos pasa, y nos pasa en política, por ejemplo, que esa perspectiva no se traduce en liderazgos. Y no se va a traducir en liderazgos porque el liderazgo es individual. Claro. Y la salida al neoliberalismo es colectiva. Y vuelvo a donde vuelvo casi siempre, porque me parece una experiencia hermosa, la de México. El acto de grandeza de López Obrador, de hacer un mandato
tener los números en el Congreso para hacer una reforma constitucional y poder plantear la reelección, y hacer todo lo contrario. Agarrar, sacar constitucionalmente una ley por la cual no se puede reelegir a nadie, en ningún cargo. Sí. Ahora, cuando uno piensa la estrategia, ¿qué hay detrás de eso? La imposibilidad de cualquier persona de estar 2 veces en el mismo cargo. Es genial, porque habilita a un montón de otras personas a que ocupen esos lugares, a que entiendan cómo funciona el Estado por dentro, a que asuman responsabilidades, porque también eso, muchas veces en política no se deja que asuman responsabilidades, no se deja que la gente se equivoque. El que no se equivoca no aprende, el que no aprende es muy difícil que asuma responsabilidades. Entonces, a ver, en este cruce entre el tiempo, el afecto y la perspectiva, me parece que se juegan muchas cosas de lo que necesita la política hoy. Sin duda, sí. La política necesita afecto, dejar de llevar a la gente a patadas en el culo, en todos los sectores lo digo esto, no solamente en la política, en el sindicalismo pasa lo mismo, en las organizaciones sociales que son más nuevas, son más frescas, uno diría, bueno, tienen que tener otra lógica, pasa exactamente lo mismo y extorsionan con los planes y han pasado cosas bien fuleras, pero bueno, son las herramientas que puede construir hoy el pueblo para salir de la situación en la que está. Sin perspectiva, sin afecto y sin... ¿Cuál era la tercera? Era perspectiva, afecto y tiempo. Y tiempo. Tiempo fundamental, porque esto no se desarrolla de un día para el otro. Los cambios culturales son a veces de 10, 15, 20 años y hay que pensar hacia dónde ir para que todas nuestras acciones coordinen con ese horizonte al que queremos llegar. Si no sumamos en ningún lado, nos pasa lo que nos pasó en los últimos tiempos bastante, que es ni siquiera poder valorar la historia de lucha que tiene nuestro pueblo, decir, bueno, se derechizó la gente. Pues ya está, listo, libremente, pero como si fuera una cosa de al azar, de, che, hoy me manoteé un pullover azul y mañana pongo un pullover rojo. Lo hemos hablado acá, tampoco es ideológico, es afectivo, la gente quiere pertenecer a la sociedad de consumo porque no encuentra otro modo de realizarse en la vida, y nosotros hemos dejado de hablar que hay miles de maneras de realizarse en la vida que son mucho más sanas que el consumo. Totalmente. Lo que decías vos, ir a cuidar un rato a la vieja, charlar con ella, tomar unos mates. Son mucho más importantes, pero si no las valoramos nosotros, obviamente, van a ser cuestiones que nos pesan. El tema de poderlas valorar cuando las tenés y no darte cuenta con la ficha cuando ese hecho que vos lo podías haber valorado y lo podías haber vivido, cuando no tenés mala chance de poder tenerlo, ahí te das cuenta de lo importante que era. Que esa es la factura cuando el tiempo te la pasa y te dice, bueno, es así. Sí, funciona de esa manera. Yo creo también que en este traspaso, digamos, de la modernidad del siglo pasado, cuando nosotros éramos chicos, a esta realidad posmoderna, qué sé yo, sobremoderna, de saturación de información, de agotamiento del individuo, de agotamiento del sujeto, de la subjetividad bombardeada por imágenes y sonido permanente. Hay una pérdida de estas 3 variables. Hay una pérdida de afecto, hay una pérdida de tiempo y hay una pérdida de perspectiva que nos permite pensarnos y proyectarnos en el futuro, y también de perspectiva hacia atrás, que es una pérdida de identidad. Y esa pérdida de identidad tiene mucho que ver con la pérdida de identidad más fuerte que tenía el pueblo argentino, que era la identidad de trabajadores. Sin dudas. Amigo, ¿la seguimos la semana que viene? La seguimos la semana que viene. Dale, abrazo de gente. Nosotros 2 de la tarde, 3 minutos, ya venimos.